de cómo todos estos asentamientos en el planeta han dado señalamiento del ciclo de 26.000 años de la aparición de los equinoccios. Entonces se puede ir rastreando cómo la cultura, cada vez que tiene que entregar un legado, restaura para los siguientes 26.000 años y que queden todavía sobreviviendo cosas como la Esfinge, se restauran las pirámides de Egipto, lo mismo ocurre en México. Entonces habría que pensar en los grandes ciclos cósmicos. Y un ciclo fundamental, otro personaje muy importante, José Argüelles, que hace todo un estudio de la parte de los mayas galácticos, una visión muy fresca, novedosa, muy importante. Estamos hablando de los Bactunes, de ciclos de 5.200 años, que nos llevarían también a otra cronomarcación geocósmica, el ciclo de la aparición de los equinoccios, y así nos podemos regresar. Entonces, evidentemente, es casi como decir, es que vamos a datar la humanidad dentro del ciclo de hoy fue de día, ayer fue de noche. No, espérame, los guardias de tradición hablan de esto pasó hace semanas, hace meses, hace años. La historia que se está manejando como oficial está limitada a una conciencia muy limitada, y los guardianes de tradición se han encargado de custodiar de múltiples formas estos grandes ciclos, y habría que medir las cosas en múltiplos de 26.000 años. Se dice, por ejemplo, que en sí todas las pirámides por eso están alineadas de cierta manera. Así es. Porque vendría siendo como que una información, un código, como tú mencionas, para que nosotros lo traduzcamos. Es como que el legado del conocimiento, y esto en un periodo de cada 26.000 años. Así es. O sea que se supone que ahorita ya es cuando ya sí, nos toca. Esas coincidencias se encuentran en cualquier zona arqueológica, que entre más le rascan los arqueólogos, más encuentran estas simbologías o esta escritura sagrada, ¿no? Que la escritura sagrada es eso. Por ejemplo, en la zona del Titicaca, las zonas arqueológicas alrededor del Titicaca son una proyección de ciertos astros sobre la Tierra, ¿no? O sea, ellos pusieron la ubicación de sus ruinas según la proyección de esos astros sobre la Tierra. Bien, en las escuelas tradicionales, avanzadas o no avanzadas, se celebra el Día de la Raza. En España se le habla directamente del Día de la Hispanidad, que es cuando Cristóbal Colón arriba al continente americano, 12 de octubre de 1492. Ustedes en su documental hacen mención de que no fue, algo que mucha gente sabe, no fue el primer europeo en llegar al continente americano, y que a su vez tampoco fue el primer habitante de África, Asia o Europa que llegara a este continente. ¿Podrían ahondar en esto? Creo que el miedo siempre es eso, ¿no? Oye, si todos celebramos tal día, ¿por qué le tocamos al tema? Porque tal vez Colón no llegó en esa fecha, entonces más bien no le muevan, ¿no? Y hay que tomar las cosas con cuidado. Colón no llegó en esa fecha, hay pruebas que presentamos en el documental, pero también puede y puede no ser tan importante. Puede ser muy importante si vas a quitar como unas festividades y así, pero puede ser muy importante porque nos podemos permitir ver otras informaciones y nosotros mismos reconstruir con esas informaciones la historia que nosotros podemos creer que es más lógica. Y yo te puedo asegurar que es más lógica que nos enseñan en la escuela, que es que Colón haya llegado en 1512. Puedo mencionar algunas de ellas, de informaciones claras y evidencias clarísimas de que no fue así. Uno es el mapa Piri Rey, que es un mapa que se documenta en 1520, por ahí, que es un mapa en el que se ve trazado América, en el que no nada más se ve América, sino se ve la Antártida también, y no nada más América y la Antártida, sino que también la orografía de América. Yo quiero que me digas en 1520 cuántos años necesitabas para darte una vueltecita y hacer un mapa en el que puedes ver la Antártida y la orografía de América. O sea, estás hablando del Amazonas, estás hablando de cruzar los Andes, o sea, es una locura, ¿no? Ese es uno de las pruebas más claras, pero también hay muchas otras cosas que nos hablan de que había ya un contacto entre Europa y Asia y América, que puede ser la herencia de la cruz,
Se sabe que Colón en sus carabelas traía, en sus velas traía dibujada una insignia de los templarios, cuando ellos habían sido proscritos cientos de años antes. Entonces hay muchas cosas que si le das vuelta, ahorita Pablo nos puede ahondar un poco más en eso. Creo que hay muchas informaciones. Creo que y la información más fuerte que hay es el miedo a acercarnos a un hecho para cuestionarlo y tal vez creer en otra cosa, que él no llegó en ese año. Ahora seguimos siendo los mismos, ¿no? O sea, sí. Pues por ejemplo, era lo que estábamos checando, que en varios monumentos, figuras, por ejemplo los mayas en Petén, que tienen figuras de elefantes, que tienen dragones, y así como que dice uno, bueno, si en esa época no existían aquí elefantes, Claro. no había dragones, ¿cómo es que se dio? En el Titicaca vimos hay unas tablas súmeras que dices, bueno, ¿cómo llegó? ¿Quién cargó una piedra desde allá hasta? Alguien la tuvo que cargar. O tal vez no eran barcos. Eso también existe la posibilidad de que había otra manera de transportarse en otros momentos de la historia, pero la evidencia ahí está. Y la gente, hay zonas arqueológicas donde, como tú dices, ves dragones, ves naves espaciales dibujadas hace 5000 años, ¿no? Pinturas rupestres enseñándonos a hombres extraterrestres o por lo menos seres que no se asemejan a nosotros, ¿no? Y la gente va y lo ve y lo paga. Lo que pasa es que la gente no cree nada, cree lo que le enseñan en la escuela. Hay mucho miedo, ¿no? No, y por ejemplo hay partes donde los mayas dijeron, los dioses nos crearon a enseñanza y semejanza y venían del cielo, ¿no? Sí, entonces sí, en el documental tratamos de Colón se sabe muy poco, no se sabe bien ni dónde nació, ni de dónde partió, sí se sabe dónde partió, pero no se sabe dónde nació, quién era una persona también muy espiritual, una persona muy dedicada a las cuestiones espirituales, y estaba muy cerca de la iglesia. Entonces, digo, a mí no me costó nada de trabajo a lo largo del documental enterarme de cosas y cuestionarme ese punto, ¿no? De que Colón tal vez no llegó en ese año. Pablo, ¿cuáles son las informaciones de los visitantes que estuvieron anteriormente en el continente americano? Ese es un tema que ahorita se vuelve como fundamental, porque con el acierto que está teniendo el documental de presentarse por internet, con varias personas he habido oportunidad de mencionar, la biblioteca de Alejandría está potenciada por millones de veces en internet. O sea, el centro de investigación planetario en este momento es internet. Por eso el bloqueo o el no bloqueo de internet es un tema fundamental para la apertura del conocimiento humano. Entonces, cualquier persona que se tome la molestia de empezar a investigar, por ejemplo, comentábamos un poco antes de entrar aquí a platicar de una serie que está haciendo History Channel, que se llama Alienígenas Ancestrales, y le han hecho cerca de 30 capítulos. Están presentando evidencia contundente que aquí en este documental está resumida. En todas las civilizaciones. Así es, o sea, de alguna manera se está cumpliendo esto de que la energía del norte arrancó primero, History ya hizo este trabajo, aquí Lars y Anthony lo están tomando, se van a seguir difundiendo. Hay evidencia, por ejemplo, que está en Baalbek, que están las piedras trilíticas de Baalbek, son unas plataformas inmensas de miles de toneladas que ninguna grúa contemporánea podría cargar. Estas existen. Hay textos canalizados espiritualmente, numerosos textos de ese tipo, que explican la cuestión que, como lo hablan los textos sagrados del planeta, hubo, por ejemplo, un gran diluvio, para hablar de una civilización previa a la Atlántida, y entonces habría una tecnología que se dispersaría, que vendría de la última parte del continente de Mu, que es la Lemuria, también estaría conectada con la Atlántida, con Poseidonis, estaría custodiada en América, y se supone que esta civilización alcanzaría tecnología suficiente para llegar a viajar al espacio. Entonces estamos hablando de que hay evidencia, además hay evidencias concretas. Se acaban de encontrar unas piedras que le acaba de presentar un hombre que está recibiendo información que es la misma que en mi caso particular, los guardianes de tradición de México. Yo, como investigador interesado en estas cosas y con mucha ayuda de Isabel Ascopiña, resulta que
Nassim Haramein, que es un físico que él es de origen suizo, está en Hawái, está recibiendo una serie de información que es la misma que se ha revelado aquí para México y que está custodiada en buena parte por la Virgen de Guadalupe. Nassim Haramein está presentando a la comunidad científica el hecho que hay unas piedras donde hay naves que vienen de agujeros negros y eran piedras mayas. Por hablar de un caso, hay un hombre que se llama Michael Cremo, que ha encontrado, o sea, hay toda una investigación que él ha hecho que se llama arqueología prohibida. Han encontrado piedras vírgenes datadas en millones de años que al abrirlas tienen, digamos, material tecnológico. Puede haber algún tipo de herramienta o una pisada humana. ¿Cómo puede estar dentro de una roca que fue solidificada hace millones de años material como este? El mecanismo de antiquitera. Hay tecnología como computadoras mecánicas y de otros tipos, las calaveras de cristal, por ejemplo, que son muy famosas en el planeta. Ahí hice un documental sobre el Crystal Skull. O sea, si le juntamos, como bien dicen, como dice Lars, como comenta estos personas que aparecen, estamos queriendo contar la historia de la Tierra con 3 afirmaciones y dejando de lado 98. Yo creo que hay algo fundamental. No se trata de descalificar el intento de la ciencia. Yo creo que la ciencia, si recuperamos el sentido profundo, la ciencia o cualquier intento debe ser tratar de integrar, tratar de conocer la verdad. Entonces, no se trata de decir es que los arqueólogos están mal, los egiptólogos están mal. Se trata de recordar que realmente un científico lo que dice es, tengo 3 piedras, voy a hacer un modelo. Ah, pero llegó una cuarta, pues vamos a meterla, vamos a una quinta, una sexta. Si no nos convertimos como el médico que dice, voy a ser médico para curar y luego no, me voy a quedar para ser médico porque hago buen negocio. Se perdió el sentido profundo del para qué estamos buscando la verdad. Entonces yo creo que los egiptólogos han hecho un trabajo muy importante de organización, de clasificación. Ahora es tiempo de abrirnos a la ciencia holística, donde el arqueólogo puede aportar muchas cosas, pero dudando de que le aporta un investigador tecnológico y dice, oye, sí, está muy bien, pero fíjate que pasa esto, oye, qué interesante, sumemos. Se trata de sumar, no de descalificar, no de decir, eso está bien, eso está mal, a sumar conocimiento para toda la humanidad. Esos son los intentos de la gente que está buscando la conciencia de unidad. En la ciencia, en la medicina, al final vamos a dar cuenta que todo el conocimiento es uno solo. Se supone que hay un holograma que algunos le llaman Dios, el principio fundamental, hay unos le llaman el vector en equilibrio, la gente que estudia geometría sagrada. Hay un principio, se ramifica, y en el momento en que lo negamos, se empieza a fragmentar el conocimiento. Si lo recuperamos, vamos a recuperar la ecología, la ciencia sagrada, el conocimiento de la humanidad en el pasado. Esa es la esperanza realmente, ¿no? Yo creo que el objetivo sería venir a unir la ciencia con el alma, ¿no? Con la percepción. Esa es la ciencia espiritual, efectivamente, y es factible. A través del y ha amor. existido, así es, totalmente de acuerdo contigo. Que de hecho por eso si empezamos a elevar nuestra vibración, vamos a empezar a vibrar esa conciencia de amor, ¿no? De unidad. Así es. Bueno, también otros autores han afirmado que en otras civilizaciones no existe lo que se conoce como religión, sino simplemente es el conocimiento tecnológico, el conocimiento biológico que nos lleva a descubrir las verdades universales. Sí, aquí hay una cuestión muy delicada con la palabra religión. Las palabras muchas veces se manosean. El contacto individual con el espíritu, ese religarse, esa reunión que es individual, no es a través de una persona que se convierte en el intermediario con Dios, es la persona en su conciencia de unidad conectado con la conciencia espiritual. Esa es la verdadera religión. Y esa no depende de intermediarios, Sí, no está controlada. la iglesia, ¿no? Exacto. Entonces, si hablamos de esa religión, estamos hablando de espiritualidad verdadera, en ese sentido, ¿no? Bueno, en su momento, en 1992, en el 5º centenario del descubrimiento de América, el Vaticano dio un mea culpa, yo soy culpable, por haber enjuiciado a Copérnico. Así es. O sea, 5 siglos después de que se comprobó que la Tierra no era plana, se da una disculpa, porque en algún momento aquellos que tenían acceso a un sistema educativo se les decía la Tierra es plana, y en determinado momento caes a un foso. Es que no les convenía, y creo que esa es la verdad. Digo, ya es meternos en otros temas, pero creo que es lo que estamos viviendo. O sea, vivimos bajo la opresión de un sistema que yo no digo que esté bien o que esté mal, pero que para sobrevivir, por su instinto de sobrevivencia, necesita encauzar y enfilar y meternos a todos en un cajón, en un cierto cajón.
Creo que eso es lo que en realidad pasa, ¿no? Ahí en ese momento le dieron crán porque se estaba saliendo del huacal, ¿no? Pablo, Ujú. ¿por qué, a qué grupos o quién le convenía que no se supiera que la Tierra era redonda, que había un enorme continente